Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Hoy tendremos una conferencia interesante. Hay que imaginar al castillo de Chapultepec en un ámbito que normalmente no tomamos en cuenta. Siempre pensamos en la primera construcción de los virreyes, pensamos en el colegio militar, pensamos en la residencia imperial, pensamos en la residencia presidencial y después en el museo. Pero pensamos muy poco en ciertos detalles que nos descubren los gustos y los intereses de algunos de los habitantes acá. De eso nos va a hablar el maestro Alfredo Hernández Murillo con su conferencia Faunos, Ninfas y Demonios y otras invenciones mitológicas. Antes de pasarle la palabra, tengo que leerles el protocolo de Protección Civil. La Unidad Interna de Protección Civil les informa: en caso de presentarse alguna situación de emergencia durante el desarrollo de este evento, deberán seguir las indicaciones de nuestros brigadistas que se encuentran debidamente identificados, que están aquí afuera, y quienes, de ser necesario, les indicarán el momento para desalojar el área, de acuerdo a las condiciones que la emergencia amerite. Les suplicamos realizar el desalojo con rapidez, pero con orden, así como apoyar a personas con alguna discapacidad si fuere necesario. Por su atención, muchas gracias. Pensemos no solamente en sismos, es muy probable que tengamos al rato una tormenta eléctrica, no estemos por favor afuera, quedémonos aquí o nos metemos a los pasillos. Sismos. Bien, entonces el maestro Alfredo Hernández Murillo fue durante muchos años parte del equipo de difusión del Museo Nacional de Historia. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y durante muchos años, no les quiero decir cuántos, pero fueron 40, ha trabajado en este museo. Cuando entramos, sí, no todo el tiempo, porque alguna vez fue director de la galería, otra vez fue director del Museo de las Intervenciones, otra vez estuviste en San Diego, en Ulúa, en fin, ha tenido muchos cargos, pero yo siempre lo presento como alguien que ha estado 40 años, cuando menos con un pie, en el castillo de Chapultepec. Aunque no lo crean, alguna vez fuimos jóvenes. Él va a hablar de algo que resulta muy interesante. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, más hacia finales del siglo XIX, hubo una suerte de moda que acabó influyendo en las mentalidades y los gustos incluso hasta ahora. Esta moda era la de pensar en los jardines como una suerte de bosques domesticados. Entonces, los encargados de hacer los diseños y la ambientación de las recámaras buscaron ciertos elementos para que los visitantes, tanto la familia del presidente Díaz como sus invitados, notaran que no están en el centro de México, sino que están en el bosque de Chapultepec. Y que esa parte del bosque de Chapultepec de alguna manera es un jardín domesticado, pero para ello necesitaba tener ciertos símbolos. Estos símbolos los daban ninfas, faunos, a veces, ¿no me escucha? ¿Pero está bien? Ah, que si le puedo subir poquito, ojalá sí. ¿Así? Me hubiera dicho. Ninfas, faunos, pero van a encontrar de repente delfines, van a encontrar dragones, pero los van a encontrar en lugares en donde algo significa. No le quiero adelantar a lo que Alfredo les va a platicar, pero hay detalles como por ejemplo en una de las chimeneas, en donde está la ninfa convirtiéndose en un árbol porque el fauno la está, hoy diríamos, acosando. Eso se hizo a propósito porque se quería hacer notar que en cualquiera de los rincones de un edificio como este estabas en medio del bosque, no estás en el Palacio Nacional, estás en el castillo de Chapultepec.
Esa parte de las ambientaciones de interiores y de exteriores es lo que hace distinto al castillo de Chapultepec, sobre todo el área del Alcázar. Piensen que en esa época esto era el colegio militar. Aquí había otro tipo de ornamentación, pero allá no. Allá iban los civiles o los militares adictos y cercanos a Díaz, y la idea era que se encontraran en un jardín, en un bosque domesticado, un jardín, pero que era un jardín distinto al que había hecho Maximiliano. No se trataba de un trazo exacto y de geometría vegetal, sino se trataba al contrario, de tener un poco de desorden. Si pueden ver al rato las fotografías que están en el Alcázar, van a ver cómo son los jardines. Eran jardines pues llenos de plantas, un poco desordenado nos parecería ahora, pero es un jardín que es un desorden domesticado. De eso nos va a hablar Alfredo. Va a aparecer por ahí un salvaje que nadie ve hasta que nos señalan en las imágenes, por ejemplo en los vitrales. Va a aparecer a un lado un pescado o un delfín o una ninfa bañándose, o va a aparecer el rostro de la Venus de Botticelli en una de las ninfas del vitral que está del lado oriente. Ya le adelanté mucho, le quité la sorpresa pero ya me conoce, ¿para qué me invita? ¿Están ustedes en su casa? Por favor, disfruten esta tarde. Sí, señor, gracias. Se pone emocionante con estos ruidos, ¿no? Bueno, bienvenidos. Ahí me dicen del volumen. Vamos a empezar. Cuando recorremos el Museo Nacional de Historia, puede sorprendernos la cantidad de representaciones de seres fantásticos provenientes de las diversas mitologías de las culturas china, griega, romana, cristiana y, claro está, mesoamericana. Estas representaciones se encuentran presentes en objetos de ornato como candelabros, jarrones, cómodas y sillones, así como tallados en puertas o biselados en ventanas, por mencionar algunos. La presencia de estos objetos artísticos en las colecciones del museo obedece a varios motivos, que van desde los gustos estéticos hasta las pasiones religiosas e ideológicas de los personajes que las adquirieron y las poseyeron. Los invitamos a hacer un recorrido visual de estas obras que se encuentran presentes en las salas de exposición o bien en los depósitos de colecciones del museo o en espacios cercanos a este histórico edificio. Dioses y diosas. En el Alcázar de Chapultepec nos encontramos con unos coloridos y luminosos vitrales realizados en el año de 1900 por la compañía Champagnoel Fils de París, en aquella capital europea. Para la realización de estos vitrales se seleccionaron 5 diosas o ninfas de la mitología grecorromana, todas ellas relacionadas con el medio natural, agrícola y boscoso que rodeaba al castillo. Por ejemplo, tenemos a Hebe, hija de Hera y de Zeus, diosa de la juventud. Según la Ilíada, era la asistente de los dioses a quienes servía el néctar y ayudaba a Hera a enganchar los caballos de su carruaje. Tenía un poder que la hacía destacar, era capaz de rejuvenecer a un anciano o de hacer envejecer a un niño. La manera de presentarse de esta diosa es sosteniendo una jarra para el vino o el néctar y la copa correspondiente. Pomona, diosa de los árboles frutales, los jardines y las huertas, y del olivo y de la vid. Voy alternando con algunas representaciones clásicas, aparte de los vitrales. Ceres, diosa de la agricultura, el crecimiento de las plantas y las buenas cosechas. Flora, en la mitología romana, Flora era la diosa de las flores, los jardines y la primavera.
Esta es una representación de Lucrecia Borgia como Flora, de Bartolomeo Veneto. Y Diana, por su parte, Diana era la diosa virgen de la casa, protectora de la naturaleza y de la luna, también perteneciente a los mitos de Roma. La diosa griega equivalente era Artemisa, si bien en cuanto a culto era de origen itálico. El rostro de Diana es la representación máxima de la belleza y la ternura. Curiosamente, el culto a la diosa romana, llegó a México cuando en 1942 el gobierno de Manuel Ávila Camacho encargó la realización de una escultura dedicada a esta diosa para que ocupara un lugar en una fuente en el Paseo de la Reforma. Más curiosamente, la Diana protagonizó una serie de eventos relacionados con la represión sexual que prevalecía en México, cuando la Liga de la Decencia, a la que pertenecía la mismísima esposa del presidente Ávila Camacho, logró que el escultor Juan Fernando Laguibel se viera obligado a colocar un calzoncillo de bronce que ocultara su sexo. El calzoncillo sería finalmente retirado en 1968, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en México. Y es que en ese momento el gobierno estaba muy preocupado por mostrar ante el extranjero una imagen de apertura. Entonces, pues se hubiera visto muy mal esta historia. Aquí tenemos una nota del escándalo que provocó la Diana. Dice, por ahí, miren, les voy a leer lo que dice porque sí está verdaderamente que vale la pena. Desde su pedestal en la fuente recientemente inaugurada a la entrada de Chapultepec, esta Diana que esculpiera el escultor Juan F. Olaguibel ha provocado una apasionada discusión sobre su valor estético. Muchos capitalinos han desfilado a contemplarla para participar en el debate, unos en pro y otros en contra, para que el lector se forme un juicio. Mientras tiene ocasión de verla de cerca, publicamos aquí estas fotografías del más reciente adorno capitalino. La fuente de la Diana fue inmortalizada cuando los protagonistas de la célebre película Los Caifanes colocaron un bikini sobre la estatua de la Diana, burlándose de esa manera de los episodios represivos que se suscitaron en torno a este ícono del paisaje urbano. Y si no han visto Los Caifanes, les recomiendo que la vean. Historias de dioses, picardías en el Monte Olimpo. En la sala de introducción al Alcázar, que por cierto, en tiempos de Porfirio Díaz alojaba a un boliche, se conservan algunos muy interesantes objetos que pertenecieron a Maximiliano I, entre los cuales figura un curioso sello que tiene el mango hecho de marfil, finamente tallado, que representa una escena mitológica que muestra una de las ingeniosas perversidades del dios griego Zeus. Se trata de la historia de Leda y el cisne. Pues sucede que Zeus quería poseer a Leda, reina de Esparta, y para lograrlo se transformó en un cisne y se apareció junto a Leda cuando ella caminaba junto al río Eurotas, fingiendo ser atacado por un águila para que ella lo protegiera en su regazo. En su forma de cisne hizo el amor a Leda, lo que provocó el nacimiento de Helena y Cástor, quienes por tanto serían inmortales. Este mito fue difundido gracias a las obras de Ovidio, por lo que fue muy conocido en la Edad Media. Pero será en el Renacimiento cuando será más difundido como un tema clasicista con tintes eróticos. Es curioso porque esta piececilla, si ustedes la ven en vitrina, difícilmente la distinguen. O sea, vamos a ver una serie de piezas que son como para usar lupa casi, ¿no? Ahorita ya les explico más. Bien, al establecerse en México y asumir como monarca Maximiliano de Habsburgo, emprendió diversas acciones para embellecer y adecuar el castillo de Chapultepec como residencia imperial. Una de estas acciones fue encargar al pintor de la Academia de Bellas Artes, Santiago Rebull, la realización de pinturas que evocaran pasajes mitológicos de la cultura grecorromana. Con este fin,
Rebull realizó 4 óleos de una serie titulada Las Bacantes. Las Bacantes eran sacerdotisas del culto a Baco, versión romana de Dionisio, dios olímpico del vino y de la fertilidad, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Las Bacantes organizaban las bacanales y por supuesto participaban en ellas. Tito Livio ofrece un relato escandalizado y extremadamente colorido de las bacanales, describiendo ritos frenéticos, iniciaciones sexualmente violentas de personas de ambos sexos, de todas las edades y de todas las clases sociales. Livio afirma que en ellas se bebía sin medida. Faunos y otros personajes. En el comedor de Porfirio Díaz encontramos unas pequeñas esculturas realizadas en bronce que representan la figura de un fauno acompañado de 2 niños. Fauno era el dios griego de los campos y los bosques, protector de los rebaños. Ostentaba cuernos y patas y pezuñas de cabra, como los sátiros griegos. Se le representaba con carácter lascivo, persiguiendo constantemente a las ninfas de los bosques. Ahora echemos un vistazo a esta originalísima pieza realizada en bronce y que se ubica a un lado de la chimenea del comedor de Porfirio Díaz. En la parte inferior figuran 2 ninfas, quienes para escapar de la persecución del fauno se van convirtiendo en árboles del bosque. Por eso es que tienen las hojas que la empiezan a cubrir, los brazos y la parte baja de su cuerpo ya es una hoja, ¿no? Observen esta magistral figura del fauno que ostenta sus cuernos de cabra, alas en lugar de brazos y las piernas peludas propias de una cabra. A los costados de la chimenea del comedor de Porfirio Díaz figuran 2 vistosas cariátides talladas en madera de caoba. El referente icónico de las cariátides es el templo del Erecteión, perteneciente al Partenón. De acuerdo con el relato de Vitruvio, quien vivió en el siglo I a.C., en la guerra entre griegos y persas, la ciudad griega de Carias se alió con los persas, por lo que sus habitantes hombres fueron exterminados por los griegos y las mujeres condenadas a ser esclavas y llevar pesadas cargas. Es por ello que se le representó como columnas que constituían el sostén de pesados templos. Por cierto, el edificio de la Mexicana, ubicado en la esquina de Madero e Isabel la Católica en el centro histórico de la Ciudad de México, ostenta hermosas figuras de cariátides en su balcón principal. En el depósito de colecciones nos encontramos con este original sello tallado en marfil con la figura de un sátiro. Continuando con Roma, tenemos esta pieza en bronce del siglo XIX, proveniente de Francia, que representa la historia mítica del rapto que llevó a cabo Rómulo y los pobladores de Roma de 30 mujeres pertenecientes al pueblo de los Sabinos, ante la necesidad de contar con la parte femenina para poblar a la nueva ciudad. Esta historia de la mitología fundacional romana resultó muy atractiva para los pintores y escultores del Renacimiento y etapas posteriores. En esta pequeña escultura de bronce, que conserva el Museo Nacional de Historia, vemos representada la figura de Sileno, padre adoptivo y posteriormente compañero del dios griego del vino Dionisio. Sileno era considerado el más viejo, sabio y borracho de los seguidores del dios del vino. Las columnas de Hércules. De acuerdo con la mitología griega, después de robar el ganado de Gerión, en lo que constituía el 10º de los trabajos que le fueron encomendados a Hércules, éste erigió 2 columnas a manera de monumento. Estas columnas estarían situadas en el límite entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. El rey Carlos I de España decidió adoptar la imagen de las columnas de Hércules como un símbolo que representaba el gran acontecimiento de su reinado,
la conquista de los territorios americanos. De esta manera acuñó el símbolo en el que figuran dos mundos, Europa y América, flanqueados por las columnas de Hércules que ostentan las palabras plus ultra, o sea, más allá, simbolizando que su reino se había extendido más allá del histórico límite entre Europa y el Océano Atlántico. Ahorita van a cerrar la puerta, es que empezó a haber viento. Símbolo que se encuentra representado en este real de A8 de la colección numismática del Museo Nacional de Historia. Vean ustedes esta maravilla de moneda, en la cual pues pone en práctica esta situación de las columnas de Hércules y con la existencia de dos mundos, quiero decir, considerando América como el nuevo mundo. Y esto obviamente es la otra cara que representa a Carlos III, la otra cara de la moneda. Alegorías de Europa y América. En esta obra pictórica intitulada Patrocinio de Juan Nepomuceno, el artista hace una alegoría de España representada por la figura femenina que sostiene un escudo de España, obviamente aquí la tenemos del lado izquierdo, y de la Nueva España, del lado derecho, con la mujer que ostenta un escudo de la fundación de Tenochtitlan. Y es que en la época virreinal se acostumbraba a representar a los reinos y naciones con alegorías femeninas, no solo en la época virreinal, pero coincide. En esta ilustración publicada por John Strafford en 1631 en Inglaterra, vemos a una mujer con rica vestimenta que ostenta una corona y un cetro, representativos de la realeza europea que dominaba el mundo. Otros símbolos que figuran son la cornucopia, que simboliza la fecundidad y abundancia de aquel continente, un globo con las constelaciones, que representa el desarrollo científico, una iglesia, por supuesto, unos bueyes arando y una flota marítima que testimonia el gran desarrollo del comercio y la navegación que caracterizaban aquel continente. Pero la más clásica representación de Europa es tal vez esta en que aparece Europa cuando fue raptada por Zeus y llevada a la isla de Sicilia. En tanto que América o Nueva España es representada con la figura de una mujer indígena. Por su parte, en este grabado italiano de 1820 se presenta una mujer que ostenta un penacho de plumas de colores, una cornucopia y un águila que simbolizan las riquezas de la tierra mexicana. Dragones y aves fantásticas. En la mitología cristiana, el dragón representa el mal y la destrucción, por tanto simboliza el pecado y al mismo Satanás. Aunque resulte difícil de creer, este fino candelabro dorado, que solía iluminar la recámara de Carlota, esconde una curiosa figura que nos remite a uno de los más notables mitos cristianos. Pues bien, esto nos trae a la memoria la historia de San Jorge y el dragón. Es curioso porque esta representación del niño sobre el dragón es como difícil de ver. O sea, si uno mira el candelabro, no fácilmente encuentra la figura, y en realidad son varias figuras, y realmente son muy, muy especiales, ¿no? En el siglo XI aparece la historia de San Jorge a caballo como vencedor de un dragón. La leyenda occidental medieval relata que un dragón feroz construyó su nido en la fuente que abastecía de agua a la ciudad de Silene, en Libia. Para lograr tomar agua de la fuente, los habitantes de Silene ofrecían ovejas en sacrificio al dragón, pero cuando se acabaron las ovejas, empezaron a ofrecerle chicas vírgenes. En una ocasión, cuando la princesa Cleodolinda, hija del rey, iba a ser sacrificada, apareció San Jorge cabalgando sobre un hermoso corcel blanco, le clavó la lanza y lo mató. A partir de aquel momento, los agradecidos ciudadanos abandonaron el paganismo y abrazaron la religión cristiana. Por su parte, el baño de Carlota, a un lado de la tina de mármol, se encuentra decorado con dos extraños jarrones en color café.
En cada uno de ellos podemos apreciar una muy peculiar figura de un dragón que muestra sus fauces en expresión de fiereza. Esto sí les digo, es imposible de ver. O sea, si nos pudiéramos acercar lo veríamos, pero necesitamos una realidad aumentada para poder verlo. Sin duda, dos piezas notables que por la posición que ocupan al fondo del baño no podrán ser muy bien apreciadas por el público. Incluso fotografiarlas es difícil por la falta de contraste. En el comedor de Porfirio Díaz podemos apreciar esta figura de una especie de serpiente dragón que funciona como base para colocar los cordeles que sostienen el cortinaje del salón. También en el comedor observamos este jarrón de cerámica que ostenta a manera de asas la representación de un ave esculpida en bronce. En el Salón de Malaquitas nos encontramos con estas originales esculturas que muestran un jarrón colocado sobre un pedestal, ambos hechos de una piedra semipreciosa denominada malaquita que tiene un 57% de cobre. En las esquinas del pedestal también podemos apreciar figuras de bronce que representan al tradicional dragón de origen oriental que ostenta un rostro con expresión de fiereza. Desde lo alto del cerro de Chapultepec. A mediados del siglo XIX, el límite poniente de la ciudad era el Paseo de Bucareli, en donde, por cierto, se encontraba la Plaza de Toros de Bucareli o del Paseo Nuevo y la glorieta en que reposaba la estatua ecuestre de Carlos IV. Desde los primeros momentos de su reinado, Maximiliano I ideó la creación de un paseo al estilo de los Campos Elíseos en París, que comunicaría al castillo de Chapultepec con el extremo poniente de la ciudad, en concreto con la glorieta en que se encontraba el Caballito. Esta es si ustedes pueden reconocer aquí, la litografía en que al fondo se ve el castillo de Chapultepec, el trazo muy rudimentario del Paseo del Emperador o Paseo de la Emperatriz, la Plaza de Toros, en realidad una imagen verdaderamente notable y que sorprende cuando no se le conoce. Pues bien, por disposición de Maximiliano I, los ingenieros Aloy Voland y Ferdinand von Rosenzweig realizaron el trazo de una avenida que tendría 2 vías de 9 metros cada una, un camellón de 1,5 metros en el centro y 2 áreas de jardines a los lados, también de 9 metros cada una. Esta fotografía es verdaderamente también interesante porque estamos hablando de los primeros balbuceos del Paseo del Emperador. La obra enfrentó en un principio una fuerte oposición por parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México y de los dueños de predios de la zona, quienes argumentaban que por su condición lodosa o pantanosa, los suelos eran inadecuados para la creación de la avenida y para el tránsito constante de vehículos. Esta es otra fotografía y van a ustedes a ver cómo va, en esta se aprecia con mucha claridad al fondo el castillo de Chapultepec. O sea, si ustedes todavía hoy se paran al principio del Paseo de la Reforma y está, digamos, el día despejado, se puede ver el castillo de Chapultepec perfectamente alineado con el paseo. Tras la caída del imperio de Maximiliano, el gobierno liberal asumió con entusiasmo la continuación del proyecto urbano que implicaba el Paseo de la Reforma. Claro está, cambió de nombre y fue bautizado como Reforma. Y en esta nueva etapa fue concebido como un museo abierto que contendría la memoria histórica del devenir del país a partir de monumentos cívicos, como fue el caso de los indios verdes, monarcas aztecas Izcóatl y Ahuizotl, que marcaban el inicio del Paseo de la Reforma, que algunos de nosotros lo recordamos en el camino a Pachuca. Tuvieron varias ubicaciones, pero en donde empezaba la carretera a Pachuca. Aquí tenemos una imagen de la glorieta nuevamente del Caballito, en la esquina de Bucareli y Reforma, claro, ya en una época más avanzada, digamos en los años 20, y aquí tenemos otra imagen que es inmejorable también de esa misma esquina. Y como fue también el caso del monumento de Cuauhtémoc,
también de la último tercio del siglo XIX, y el monumento a Cristóbal Colón, cuya escultura principal había sido realizada en Francia por el escultor Charles Cordier. Claro está, también quedaban las estatuas de héroes que fueron realizadas en los diferentes estados de la República, que eran 39, poco a poco han ido aumentándose. Por último, el monumento a los niños héroes, ubicado al final del Paseo de la Reforma y al pie, digamos, del Castillo de Chapultepec. Aunque a partir del año 2020, el Paseo de la Reforma aloja a 13 estatuas más que representan una selección de las más importantes heroínas que han contribuido a forjar a México. Hay que recordar que el Paseo de la Reforma es una vía urbana perfectamente alineada con el Castillo de Chapultepec y que cuando nos encontramos en las terrazas del castillo, mirando hacia el oriente, pues es lo que más nos llama muy poderosamente la atención, esta vista excelente, que todavía antes de la construcción de la Torre Vancomer, que se encuentra a la derecha, se podía ver la Torre Latinoamericana para localizar dónde se ubicaba el centro. En el bosque de Chapultepec, un hecho curioso y excepcional configura la presencia del célebre muralista mexicano Diego Rivera en el bosque de Chapultepec. En 1921, Miguel Alesio Robles, quien en aquel tiempo se desempeñaba como ministro plenipotenciario en España, mandó hacer en la ciudad de Sevilla 2 esculturas que representaban al Quijote y a Sancho. Algunos años más tarde se edificó un original conjunto escultórico al que se conoció como la Biblioteca del Quijote. Se trata de una serie de bancas de piedra cubiertas con mosaicos que representan las escenas de la obra del célebre Miguel de Cervantes Saavedra, y en el centro figura una fuente que ostenta una escultura con figuras de sirenas. Una de ellas emplea un instrumento musical de viento y otra aparece en posición de danzar. En este punto vale la pena recordar que en la antigüedad clásica la sirena se concebía como un híbrido, con rostro o también el torso de mujer, pero cuerpo de ave. En tanto que en la Edad Media se construye el mito de una criatura similar, pero con el cuerpo bajo la cintura de pez. Por cierto, como la escultura del Quijote presenta el rostro del célebre pintor Salvador Dalí, en tanto que la de Sancho Panza lleva el rostro de nuestro gran muralista Diego Rivera. Es muy interesante. Y para que no quede duda alguna, Sancho lleva en su mano izquierda su paleta de pintor. Por cierto, en el estudio de Maximiliano tenemos sobre una cómoda las figuras en cerámica de una pareja de chinacos. Pues bien, Maximiliano de Habsburgo gustaba de vestir de chinaco y pasear por los alrededores de la Ciudad de México para conversar con campesinos, tomando en cuenta que se encontraba aprendiendo el idioma náhuatl. En fin, ahora sí entramos a la culminación de la plática, de Satanás a Santanás. Para el cristianismo, Satanás es un ser malévolo cuya función es desviar a los cristianos del bien y conducirlos al pecado. En su origen era un ángel bueno que se rebeló frente a Dios y fue castigado por éste y enviado al infierno. A partir del siglo XIX existe en la cultura mexicana una versión novedosa de Satanás, al que poetas e historiadores han dado por llamar Santanás. No obstante ser poco conocido, ciertamente ha pasado a la historia, no solamente por los males que causó, sino por haber sido el creador involuntario de artes y letras del humor nacional. En la sala segunda del museo se encuentra esta peculiar óleo que representa la conquista de la capital azteca, México Tenochtitlan. En él podemos apreciar diversas escenas. En primer lugar, el encuentro que sostuvieron el comandante español Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma, así como diferentes frentes de batalla de la toma de Tenochtitlan. Pero tal vez lo más notable de esta pintura es la escena en que 6 soldados
de Cortés se baten en feroz combate en contra de una extraña criatura a la que finalmente logran matar. Esta se ve pésima, pero la criatura en cuestión es una suerte de ave dragón alado y representa a Satanás. Al derrotar a los habitantes de Tenochtitlan, los conquistadores españoles creían estar derrotando al demonio, responsable de la religión de los aztecas, que los llevaba a adorar a una gran diversidad de dioses, politeísmo, y a realizar sacrificios humanos. Esta escena constituye un muy valioso testimonio en relación con el pensamiento y el imaginario de los europeos que participaron en la empresa de conquista, o dicho de otra forma, un testimonio sobre el pensamiento mágico predominante en los conquistadores españoles. Pues bien, volviendo a Santanás, en el MNH tenemos un caso insólito de reliquia cívica. No se trata de los restos mortales de un personaje o de una espada, una levita o la escribanía de uno de los héroes de la patria. Se trata en cambio de un objeto que tiene que ver con el cuerpo de un personaje, don Antonio López de Santana, una especie de extensión del cuerpo del héroe de Tampico, la prótesis de su pierna izquierda. ¿Y qué mejor ejemplo que este extraño instrumento para mostrar el poder evocador de las reliquias cívicas que preservan los museos? Y es que detrás de este instrumento médico hecho de madera y baqueta de cuero subyace un rico relato histórico que hoy queremos compartir. En la mañana del 5 de diciembre de 1838, en el contexto de la invasión de tropas francesas a Veracruz en la llamada Guerra de los Pasteles, el general Antonio López de Santana fue herido por una bala de cañón, pero en virtud de la eficiente atención médica recibida, logró salvar la vida, aunque a costa de la pérdida de su pierna izquierda. Por mi patria he perdido un miembro importante de mi cuerpo, luchando contra invasores extranjeros. Su fértil y hermoso suelo he regado con mi sudor y mi sangre, vigorizándolo al mismo tiempo con equitativas leyes. Los restos de su extremidad fueron enterrados en su hacienda de Manga de Clavo, en diciembre de 1838. 2 años más tarde, el general Antonio López de Santana, en su calidad de presidente de México, convocó a una peculiar ceremonia cívica que tuvo lugar en el cementerio de Santa Paula, ubicado donde hoy se encuentra la colonia Guerrero y la unidad Tlatelolco. En la mañana del 27 de septiembre de 1842, los asombrados concurrentes, miembros de la clase política, empresarios, jerarcas religiosos y pueblo en general, presenciaron un insólito espectáculo, el entierro de los restos óseos de la pierna del general en un monumento erigido ex profeso para honrar la memoria de tan ilustre miembro. La guarnición formó valla. Los sargentos cargaron la urna colocada en unas andadas y detrás de ellas marchó mucha infantería. La urna fue colocada por mano del ministro de Guerra acompañado del de Hacienda. El licenciado Sierra y Rosso, apoderado y favorecido de Santana, pronunció cerca de la columna y en la galería inmediata que forma los sepulcros una oración en honor a su héroe y remembrando sus hazañas, afirmando que el nombre de Santana duraría hasta el día en que el sol se apagara en las estrellas y los planetas volvieran al caos en donde durmieron. No tardó en poder comprarse en los portales las réplicas de bolsillo del monumento y del sarcófago elaborados por los artesanos de ocasión. Transcurrido este singular evento de culto al héroe de la patria, y apenas 2 años más tarde, sucedió que en medio de una revuelta social, el 6 de diciembre de 1844, el populacho se dirigió al cementerio de Santa Paula, en donde destrozaron el peculiar monumento y extrajeron los huesos de la pierna del general. Acto seguido condujeron sus huesos arrastrándolos por las calles de la ciudad, profiriendo toda clase de improperios en contra del héroe de la patria, para finalmente abandonar la osamenta en algún rincón desconocido. Santo Dios, un miembro de mi cuerpo perdido en servicio de esta nación, extraído de la urna funeraria, haciéndolo pedazos para escarnecerlo tan bárbaramente. Con orgullo soportaba la falta del miembro importante de mi cuerpo, perdido con gloria en servicio de la patria, como presenciaron algunos de vosotros, mas aquel orgullo se ha convertido en dolor, en tristeza y desesperación. Saber que ese despojo mortal
ha sido violentamente sacado de la urna funeraria, rompiéndolo para burlarlo por las calles públicas. Y bien, como podrán ustedes apreciar, después de escuchar el relato de un peculiar objeto de colección que custodia el Museo Nacional de Historia, resulta muy grato comprobar cómo un modesto objeto de colección permite a los visitantes penetrar en esta dimensión histórica tan apasionante. Se trata de un rico relato que linda entre lo épico y lo picaresco, entre lo trágico y lo grotesco. Se trata sin duda de un magnífico ejemplo de la promoción del culto a la personalidad que lleva a cabo un gobernante en funciones y de un acto de abuso de poder. La pierna postiza de Santa Anna constituye también una puerta que nos permite acceder a una dimensión picaresca que ya mencionamos. En el siglo XIX, el sentir popular encuentra en las décimas y glosas, así como en las calaveras, los corridos, los romances, los cuentos y otros géneros de carácter popular, un medio de divulgación propicio para hablar de los sucesos políticos, sociales y cotidianos a manera de una prensa periódica marginada.